Pues yo creo que este debate sí debe centrarse en las respuestas que en el cuestionario no nos dieron. A mí me da pena con usted, señor presidente, pero el cuestionario lo respondió el señor Germán González Reyes. ¿Y sabe qué hizo? Creer que el resto son tontos. Aquí hubo preguntas que no respondieron y que creyeron que simplemente copiando y pegando la respuesta de una anterior estábamos resueltos. Yo me leo todas las respuestas, presidente, todas. Y por eso sé que no nos respondieron. Pero bueno, aquí resulta necesario entonces que hoy, ya que no está en las respuestas, sea usted quien nos diga por qué la empresa pasa de 33.4 billones a 19.1. Que sea usted el que nos diga por qué tienen una caída del 42%. Que sea usted el que nos diga por qué las reservas pasaron de 2.000 millones de barriles a 1.883 millones. Que sea usted el que nos diga por qué teníamos reservas esperadas de 8.4 años y pasamos a 7.6 con una caída del 6%. Que sea usted el que nos diga, como no quisieron en el cuestionario, por qué los ingresos de Ecopetrol en el año 2022 fueron 159 los ingresos fueron 159.5 billones con utilidades del 33.4, pero en 2023, donde son 143 billones de ingresos, es decir, 16 billones menos, las utilidades se bajan 14 billones. Es decir, con una regla de 3, solo con una regla de 3, si yo tuve 33 billones con 159 de ingresos, con 142 debía haber tenido 30 billones, pero no tuve 30. No, señor. Díganos por qué esos cambios tan abruptos. No tuve 30, tuve 19, 11 billones menos que lo esperado. Díganos por qué en el 2022 las utilidades correspondieron con el 21% del total de ingresos, pero en el 2023 solo fueron el 13.5%. Díganos por qué entonces. ¿Cómo podemos entender nosotros cifras cuando justamente usted ha dicho en todos los medios que el 2023, doctor Espinal, fue un año espectacular y para enmarcar producciones diarias de 737.000 barriles con refinaciones récord de 420.000? Entonces vienen y nos dicen que estamos en el mejor momento de la historia de la empresa, pero eso no se refleja en utilidades. Es que el barril bajó $17 en el mercado internacional. Es que la reforma tributaria nos aumentó. Bueno, díganos qué es lo que está pasando, porque aquí no nos pueden venir a colonizar con un concepto que es medianamente absurdo. Es que el 2023 fue el segundo año con mejores utilidades de la historia. Mire, doctor, desde el 2016 venían creciendo las utilidades de Ecopetrol. Si no hubiera habido pandemia, era otra cosa. En 2016 fueron 1.6 billones, en 2017 6.6 billones, en el 18 11.5 billones, en el 19 13.3 y nos caemos en el 20 con 1.7. Luego, no es que Ecopetrol esté haciendo magia, es la dinámica propia de una empresa, es la dinámica propia. Lo que es impropio es que se caiga como se cayó en el 23. Eso es lo que no es propio, eso es lo impropio. Pero como no nos quisieron responder, entonces respóndanos. Yo, de acuerdo con lo que dice el doctor Espinal, quiero que nos digan qué vamos a hacer cuando a usted le preguntó la revista Semana cómo estábamos en exploración y en sintonía con lo que hizo su vicepresidente no le respondió. ¿Sabe qué le dijo? Bueno, si la NH y el Ministerio de Minas lo dice, pues lo haremos. No, es que el presidente es usted, no son ellos, y usted y yo sabemos que eso depende más de usted que de ellos. No vengan aquí con eso. Pero según las proyecciones en el 2028, la oferta de gas del país era inferior a la demanda. ¿Qué vamos a hacer si no queremos explorar? Ustedes recuerdan que aquí hubo un debate a la ministra de Minas y confirmamos que 2 pozos, Uchuva, Costa Afuera, los taponaron. Y saben que en ese mismo momento estaba el doctor Benedetti diciendo que íbamos muy bien con PDVSA, entonces uno no entiende cuál es la política energética del país. Yo quiero que nos diga si va o no va a haber, como eso no lo respondieron, que nos lo digan entonces hoy, exploración, porque la inversión se mantiene en 3.900 millones de dólares. La del 24, que es la misma del 23, con una diferencia, que en Colombia solo se quedan 2.400 millones para esa inversión. Y yo quiero que me lo digan en un país donde cerca del 50% del total de ingresos de la nación dependen
del petróleo y del carbón, y el 40% de la inversión extranjera está asociada a esos elementos. Qué bueno que hoy tengamos, después de la intervención del presidente de Ecopetrol, sesión informal. ¿Y sabe por qué es bueno, doctor Espinal? Porque se hace necesario que le digan a esos inversionistas cómo sus dividendos pasaron de 593 pesos por acción a 312. Es que aquí no resulta afectado solo el gobierno por los caprichos que tiene, aquí también resultan afectados los colombianos, por vía de inversionistas y por vía de inversión del país. Yo me resisto a creer que dos hombres conocedores del tema, y espero, doctor Robledo, que usted, que es una autoridad ahora, nos diga quién es el que está equivocado. Dos hombres conocedores del tema como Juan Camilo Restrepo y Luis Guillermo Echeverry tienen hoy las alarmas encendidas por una cosa, porque por cada 100 barriles explotados solo se están reponiendo 48 en reservas. Yo quiero que también nos hablen de las reservas, cómo está Ecopetrol, porque todo indica que la empresa la van a fundir y la van a fundir y la van a fundir hasta que importar y tener dependencia energética sea una necesidad. Pareciera que ese es el propósito único. Y yo siempre pongo el ejemplo de Alemania. Alemania hoy, solo porque Rusia anda enojado con Ucrania, tuvo que reiniciar las nucleares y las de carbón. Porque como tenían la llave abierta desde Rusia y se la cerraron, hoy la dependencia energética los tiene, como creo que vamos a estar nosotros con Venezuela cuando Maduro se ponga bravo. Yo sí quiero que nos digan por qué los pozos exploratorios hoy son 15 cuando el año pasado estábamos en 24. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que todas las cifras conducen a entender, a pensar, a considerar que la idea, el propósito, el afán, el interés de la empresa es cada vez hacerla menos atractiva para depender más de los amigos de Venezuela. Hoy nos dicen de manera, uno no sabe si eso es en serio o en broma, uno no sabe. Hoy lo que nos dicen es que con el turismo vamos a reponer los ingresos dejados de percibir del petróleo y del carbón. Tengo una pregunta, doctor Roa. Díganos, y esta pregunta tiene una razón fundamental. ¿Hay o no hay integración vertical entre Ecopetrol e ISA? Y le voy a decir por qué. Porque usted le dijo a la revista Semana que a través de ISA iban a entrar al negocio de la energía, pero el ministro de Minas dijo aquí que eso era mentira, que no había ninguna. Le traigo la respuesta y me gusta que se ría porque yo también me reí, porque es donde uno cree que es que lo creen estúpido. El ministro dijo en respuesta a un cuestionario, y fue ayer, que no se hablaba de integración vertical, que esa era una enguanda del doctor Name, el presidente del Senado, que se ha inventado ese tema, que ese no era un proyecto del gobierno, sino un proyecto con origen de un senador, no del gobierno. Entonces díganos la verdad, porque no puede ser que el gobierno tenga dos teléfonos tan diferentes, el que habla de integración vertical desde Ecopetrol y el que habla de integración vertical pero desde el Senado sin anuencia del gobierno. Yo creo, y en eso me voy a concentrar, que lo importante del debate es que lo que usted nos va a decir, porque si nos lo hubieran dicho en el cuestionario yo no tenía preguntas, ya tenía las respuestas, pero con todo el respeto, presidente, yo creo que su vicepresidente no puede jugar con la capacidad de los congresistas. Nosotros preguntamos porque tenemos el derecho político y legal a saber cómo va el país, y los controles políticos son para eso, pero cuando a uno no le llegan las respuestas, le toca preguntar aquí lo que debieron responder allá. Gracias, presidente.